la vida y la historia humana, podemos decir que la vida humana sigue un curso natural de evolución. El ser humano vino de un estado primitivo y va evolucionando en todos los aspectos. Y entonces el comportamiento del ser humano podemos decir que es natural. Va desarrollando y los puntos van mejorando cada vez más en su vida. Esa es una parte. Segunda parte, que podemos ver la historia humana como una restauración, recuperar lo que se ha perdido. Es decir, el ser humano evolucionó y entró en una decadencia y tiene que volver a levantarse. Los dos aspectos estos son obvios en la vida. Y cuando lo pensamos, podemos ver que los dos funcionan en la vida, que el ser humano va desarrollando mientras se mejora, y también el ser humano podemos también ver que pierde ciertos puntos que ha desarrollado, entra en una fase de decadencia y tiene que volver a recuperar. Entonces, esos dos son obvios en la vida humana. Y bueno, el principio divino explica más bien la segunda parte, que el ser humano había desarrollado y experimentó una caída y tiene que recuperarse. Sin embargo, no puede recuperar por su cuenta, según el principio divino. Entonces, tiene que preparar para recibir el Mesías. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Esta preparación para recibir el Mesías. Según el principio divino, cuando cayó Adán, Dios enseguida tomó responsabilidad para sacar a Adán de su propio infierno. Tomó responsabilidad por él y empezó la restauración, usando los mismos principios de la creación, pero para restaurar a Adán. Y ese es el curso. Y cuando estudiamos el principio divino, nos dicen que los fundamentos para recibir el Mesías, o el fundamento para recibir el Mesías, consiste de dos condiciones principales. Es establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Yo recuerdo cuando, por la primera vez que escuché esto, mi primera pregunta es, ¿qué es estos conceptos? Esos conceptos son tan abstractos que no hay quien pueda entenderlos. Un fundamento de fe, un fundamento de sustancia. ¿Qué es eso? Pues es muy sencillo. El fundamento de fe, cuando llegamos a aprenderlo muy bien, el fundamento de fe viene de la base que Adán debería haber realizado el propósito de la creación y establecer, basado en su parte de responsabilidad, en el cumplimiento del propósito de la creación de Dios. Sabemos que el cumplimiento del propósito de la creación de Dios depende de la responsabilidad de Dios en una parte y la responsabilidad del ser humano en otra parte. Entonces, Adán tuvo que cumplir su responsabilidad dentro de ese plan, porque el objetivo de Dios era que Adán fuera
su propia encarnación. Entonces, Adán iba a ser el cuerpo de Dios. Cuerpo de Dios. Entonces, el objetivo de Dios es Dios. Adán, uno. ¿Sí? Los sentimientos de Adán iban a ser los sentimientos de Dios. Y todas las acciones de Adán iban a ser las acciones de Dios. Entonces, este es el propósito. Por eso Dios no pudo abandonar a Adán, porque Adán iba a ser su cuerpo. Tan sencillo. Adán iba a ser el cuerpo de Dios. Entonces no lo pudo abandonar y Dios tuvo que luchar para realizar este objetivo. Entonces, la responsabilidad que tenía Adán en este trato tiene que aceptar o recibir la palabra de Dios. Esa es su responsabilidad. El amor de Dios venía a través de su palabra. Tiene que recibir la palabra, aceptar la palabra de Dios. ¿Y cómo Adán puede aceptar eso? Es que Adán tuvo que desarrollar su intuición para que intuitivamente puede saber lo que es bueno, lo que es la voluntad de Dios. Entonces es primero un vínculo interno. Eso es lo primero que debería haber desarrollado Adán con Dios, la intuición. Eso es la primera cosa que perdió Adán. Perdió esta conexión. Es que no tuvo la capacidad de intuir el amor de Dios a través de su palabra. Primero error muy grave. Adán no cumplió eso. En palabras sencillas, Adán tenía que haber tenido fe en Dios. Punto. Y de ahí viene este concepto de fundamento de fe. El mandamiento, ¿no? Así es, debería haber confiado en Dios. Nosotros, después de tantos siglos de cristianismo, ya lo vemos como mandamiento, pero Dios no lo vio así como mandamiento, no era un mandamiento. Así que Dios no quería mandar a Adán, no, Adán tenía que aceptar esto libremente. Él tenía que valorar la palabra de Dios. Porque si él no lo valora, no lo acepta. Y ese es el primer error. Eso es lo que faltó, que Adán valorara la palabra de Dios. Confianza también, ¿no? Confianza, eso es lo que significa fe. Fundamento de fe, fundamento de confianza en Dios. Tuvo que establecer esto. No lo hizo. El siguiente que tenía que hacer, a consecuencia de tener fe en Dios, llegar a ser cuerpo de Dios, la encarnación de Dios. Esa es la segunda condición. Y si Adán pudo lograr esto, automáticamente él iba a ser cualificado para ser el Señor de la creación. Porque él hubiera pasado por un curso que ninguna otra criatura en la creación lo había pasado. Sabemos que todos los demás en la creación automáticamente cumplen su propósito según Dios les había creado. Adán no. Entonces, él necesitaba ganar su propia cualificación como Señor de la creación. Entonces, esto es lo que le iba a permitir ser el cuerpo de Dios, la encarnación de Dios en la creación de Dios. Adán no hizo eso. Entonces, Dios automáticamente tuvo que empezar el curso de la restauración. Pues, según el principio divino, el Mesías podía haber venido. El Mesías es la persona que no tiene ninguna condición de acusación de Satanás. Es decir, que no tiene ninguna base de heredar el efecto de la desobediencia o el fracaso de Adán.
Dios iba haciendo a lo largo de la historia condiciones para que no se puede acusar esa persona. Esa persona no iba a heredar los efectos del error. Entonces, poco a poco Dios iba poniendo fundamento. Se podía haber logrado en la familia de Adán, a través de Caín y Abel. No se logró. Sabemos lo que pasó. También se podía haber conseguido en la familia de Noé. Tampoco no funcionó. El principio divino explica punto a punto por qué no llegó a establecer el fundamento para que viniera el Mesías. Noé estableció el fundamento de fe en Dios. Pero su hijo no pudo establecer la condición para heredar lo que Noé había hecho. Entonces, en la familia de Noé, ¿qué faltó? Faltó la parte de Abel. Pues en ese trabajo de Dios, como habíamos dicho, Dios para salvar a Adán tuvo que separarle en dos, Caín y Abel. ¿Ok? Y crear situaciones. Ese es el trabajo de Dios. Dios crea situación para que lo viva Caín y que lo viva Abel. Situación conflictivas. Es así. Y esa es la primera lección que necesitamos aprender en el trabajo de Dios. Que es Dios que nos crea las situaciones. Y tiene una expectación de nosotros en la situación en que nos pone. Es la primera lección. El objetivo de Dios es que eliminar la contradicción de Adán. Y así trabaja. Pone dos personas, sus dos hijos, en esta posición. Entonces, en la familia de Noé, es el hijo que iba a ocupar esta posición, ¿right? Es el que falló. No se llama Cam, ¿verdad? No se llama Cam, se llama Cam. Entonces, otra vez. Cam iba a ocupar esta posición. Pero para que ocupe Cam esta posición, tuvo que heredar el fundamento de su padre. Es ahí donde falló. No pudo heredar porque la fe. No representaba la posición de Dios. Así es. Entonces, esta posición no se asentó. ¿Okay? Entonces, había un fracaso ahí en la familia de Noé. Pues, finalmente, ¿quién lo logró? En la familia de Abraham. Entonces, esa es la familia de Noé. Esto se fracasó. Y luego viene la familia de Abraham. ¿Okay? Abraham cumplió el fundamento de fe. Es decir, Abraham confió en la palabra de Dios. Y para que Abraham, tanto Abraham y Noé, Dios tuvo que ponerles en una situación que Adán no pudo superar. Recordamos que Adán, a costa de su propia vida, no cumplió la voluntad de Dios. A costa de su propia vida. Porque Adán sabía muy bien que el día que no confiara en Dios iba a morir. Él lo sabía, pero parece que, yo no diría que le daba igual, pero su deseo era tan fuerte que, sabiendo que le puede causar la muerte, lo hizo. Pues Dios tuvo que poner tanto a Noé como a Abraham en la misma situación.
Noé sabemos lo que pasó a Noé. Noé lo pasó fatal, con su familia y con su gente. Pero él no preocupaba de su prestigio, como lo veían a él, no. Es como Noé tuvo la posibilidad de reducirse a cero ante Dios. Totalmente, solamente veía lo que Dios quiso de él. Y le da igual si le mataron. Lo peor de todo fue su familia, que no le entendían. No le entendían. Era como loco. ¿Sabes? Entonces, Noé cumplió eso para heredar el fundamento de fe. Es decir, confiar en Dios. Este no confiaba, Noé sí lo logró. ¿Quién más? Abraham lo logró. ¿Sabes? Y Abraham lo pasó fatal, ¿eh? Abraham era hijo de una familia muy bien situada. Dios le pidió que saliera de su tierra, de Ur, para ir a Canaán, para vivir una vida bastante dura. Y obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios. El padre era un idólatra, ¿no? De Sí. dioses falsos. Es falso. Seguramente el padre, mira, su padre posiblemente él hacía dioses de oro, porque era, Becerros de oro. ¿sabes?, gente de dinero. ¿Sabes? Abraham vivía muy bien, era hijo de familia muy bien situada, pero lo dejó para seguir la llamada de Dios. Y de su fracaso, Dios tuvo que ponerle a través de varias pruebas. Y lo más difícil, ¿cuál era? Sacrificar a su hijo. Era lo más difícil. Lo más difícil. Entonces, sacrificar a su hijo. Entonces, Dios, esa es la siguiente lección que tenemos que aprender de este curso. Que Dios siempre nos pone en una situación de reducirnos a cero ante Él. Que no existe yo ante Dios. Dios siempre nos pone en esa situación. Es que Dios te elimina todos tus intereses personales. Te lo quita para demostrar tu fe. No porque Él quiere probarte, no. Es que Dios lo que quiere es que en tu corazón tengas este encuentro. ¿Sabes? Que tú vas a ser el cuerpo de Dios. Dios quiere vivir en ti. Dios solamente valora amor, solamente valora el bien. Dios es un ser público. Dios es un ser que no puede hacer nada más que amar. Entonces, para que Dios se pueda manifestar a través de nosotros, tenemos que ser igual. Purificarnos, tenemos que Purificarnos, es decir, no para probarnos porque Él quiere confiar en nosotros. No, es que Dios tiene que sacar toda esta basura que tenemos dentro y nos pone en situaciones muy, muy difíciles. Y estos dos figuras lo hicieron. Eso es lo que hizo posible que en la familia de Abraham, ¿vale?, su hijo Isaac podía heredar. ¿Okay? Isaac. A Isaac. ¿Okay? Heredó el fundamento de su padre. ¿Dónde lo heredó? En la ofrenda. ¿Sabes? Aceptó el camino, ¿no? Es decir, que Isaac, aunque era de edad de escapar de su padre, pero aceptó la voluntad de su padre. La aceptación de la voluntad. Lo que no hizo Adán, lo hizo Isaac. Que gracias a eso heredó la misión. Sí, entonces heredó el fundamento de su padre. ¿Okay? Por eso, en la familia de Isaac, esto podía continuar, ¿okay?, para establecer ¿qué? Fundamento de sustancia. Es decir,
que sustancialmente que haya gente que pueden cumplir la condición de unir con Dios, lo que no hizo Adán. ¿Qué sentido es eso? Sustancialmente. Entonces, ¿quién lo hizo? Los dos hijos de Isaac. ¿Okay? Es Jacob. Isaú, ¿no? Esaú. Sí, esta vez, en esta posición, iba a ser Isaú. ¿Sí? Esos dos. ¿Sí? Pues, esos dos lo cumplen. ¿Cómo? Es lo más importante de la lección de hoy. ¿Sí? Que Jacob, parece que Jacob tenía la intuición muy aguda. Jacob sabía el objetivo final, seguramente intuitivamente. Sabía Jacob que tiene que ser como Dios, tiene que hacer lo que Adán no hizo. Pienso que quizás no lo pensaba en esas palabras, pero algo, una intuición le dije, mira, tengo que ser así. Algo que ha aprendido de sus antepasados. Tengo que ser así. Posiblemente no sabía explicarlo, pero algo le dijo Jacob. La voz interior. Una voz interior. Tienes que ser así. Y lo siguió. ¿Y qué consiguió Jacob? Jacob consiguió varias cosas importantes. Primero, Jacob recuperó, es el birthright. ¿Cómo se llama birthright? Primogenitura. Primogenitura, ¿ok? Right? Lo recuperó. Es decir, lo que no hizo recuperó la primogenitura. Eso es lo que buscaba Dios. La primera cosa que hizo. Otra cosa que hizo Jacob es, Jacob había ido al territorio, ¿ok? Es territorio, ¿verdad? Territorio. Con dos R's. Con dos R's. Territorio. ¿Ok? De Satán, ¿ok? Él había ido al territorio de Satán, es decir, donde se encontraba Adán después de su caída. Se fue ahí y sacó todos los que tenía derecho a ello, la primogenitura, sustancialmente lo sacó. Fue un curso de 21 años, ¿no? Ahí, sacó todo. Es decir, que él, todo lo que pertenece al primogenitor, lo consiguió. Y no en un ambiente neutral, en un ambiente satánico. Fíjate tú lo que logró todo había sido una lucha. Para conseguir la primogenitura, tuvo que robarlo de su hermano. ¿Sabes? Con la ayuda de la madre, ¿no? Con la ayuda de la madre. ¿Sabes? Es muy curioso. Sí. Con la ayuda de la madre. Entonces, nada le vino fácil a él. Nada. Nada le vino fácil. Lo luchó por ello y lo consiguió. ¿Vale? Y otra cosa importante que consiguió y todo esto, Dios lo preparó para él. ¿Recordáis la primera lección? Es Dios que prepara el ambiente para nosotros. Y no ambiente fácil. Es muy curioso. Cuando aceptamos que Dios no va a preparar un camino preparado para nosotros. No.
Camino de rosas, le decimos. Sí. Camino de rosas. O camino de rosas. No, no, no. Dios va a preparar un camino donde hay piedras Espigas. y todo tipo de trampa. Pero nuestra determinación nos tiene que llevar. Así es. ¿Para qué? Invertir lo que hizo este quiere ir por camino fácil. Sí. Y no. Hay que restaurar. Entonces, Jacob también, él conquistó Al ángel, ¿no? Al ángel, Al ángel, sí. sometió al ángel, ¿no? ganó la guerra con el ángel. La batalla. Ok, la batalla. Sí. Ganó la batalla con el ángel. ¿Sí? Ganó la batalla. Batalla. Con el ángel. Y fíjate, ¿quién mandó el ángel? Dios. Es muy curioso. Es el que yo recuerdo cuando era joven, era después de la bendición. Pasé un año en Belice y mi tío abuelo me dijo, un señor muy sabio y espiritual, y él me dijo: Robert, si conociéramos el Dios verdadero, le odiaríamos. Y yo le miré y digo: ¿qué habrá vivido ese señor para llegar a la conclusión de decir algo tan fuera de fuera de normal, que una frase que no es convencional, que odiaríamos a Dios? Y le miré y digo: ¿qué habrá vivido mi tío abuelo para llegar a eso? Más adelante me da cuenta que Dios no te prepara un camino de rosas. Que no. Él mismo le dijo: mira, Dios me ha llevado por un camino que podía matar, pero no puedo. Y podía odiar a Dios, pero Robert, no puedo. Fíjate, para que una persona llegue a esa conclusión, ¿sabes? Podía odiar a Dios, pero no puedo. El camino por lo cual Dios le llevó. ¿Para qué? Para cualificarse para la posición de Abel, la parte de Dios. ¿Ok? Parte de Dios. Entonces, todo el sufrimiento que ha vivido Dios desde la caída de Adán, ¿ok? Desde la caída de Adán, Dios no lo ha pasado bien. Dios es el que sufre más de vernos en la condición en que estamos. Entonces, para entender el corazón de Dios, necesitamos pasar por lo que Él pasó. Por eso, no es fácil el camino de que ocupa esta posición. Porque si es fácil, no puede entender el sufrimiento de Dios. No puede entenderlo. Y es cuando vivimos lo que vive Dios, llegamos a simpatizar con Él y acercamos a Él. Dios no ha vivido un camino de rosas después de la caída de Adán. No. Imagínate tú, ver a tus hijos siglo tras siglo, generación tras generación, viviendo perdidos en este infierno. Pues Dios ha vivido eso. Por eso Dios preparó un camino muy difícil para quien sea que va a ocupar esta posición. Jacob lo hizo. Tuvo toda esa victoria. Mientras tanto, Dios estaba preparando también un ambiente para Esaú. ¿Ok? ¿Y qué camino Dios preparaba para Esaú? ¿De rosas? Tampoco. Esaú también estaba viviendo su infierno. Igual como Dios, que está viviendo un infierno de ver a sus hijos en el infierno,
Isaú también está viviendo lo mismo. Isaú era resentido, ¿ok? Otra lección que aprendemos: no podemos escapar del resentido. Si quieres ser Abel, tienes que tratar con este, sí o sí. Y esa es la voluntad de Dios. Dios lo prepara para nosotros. Y muchas veces encontramos resentidos en nuestro camino. ¿Qué hacemos con ellos? Le descartamos. Le condenamos y le mandamos al infierno. Es decir, que cuando hacemos eso, no somos cualificados de ser Abel para establecer el fundamento para recibir el Mesías. Es uno de los puntos más difíciles de limpiar, de superar. Así es. ¿Lo ves? No nos damos cuenta que esto no es una invención, es el trabajo, es así como trabaja Dios para recuperar su soberanía sobre Adán. Eso es lo que preparó Dios para. Eso es lo que descubrió el Padre. Por eso, Padre tenía el coraje de vivir todo lo que vivió. Y no vivió fácil, ¿ah? Padre vivió lo suyo. Pero lo tenía muy claro que ese es el camino. ¿Alright? Entonces, como Jacob ya estaba preparado, ¿lo ves? Que Dios iba preparando a Jacob por este curso. ¿Para qué? Para enfrentar a Esaú. Estaba preparado, estaba formado. Para ganarle el corazón de su hermano, ¿no? Estaba formado. Por eso Jacob había desarrollado este tipo de intuición a la voluntad de Dios. Estaba formado. Entonces, Dios preparó a Esaú para ser resentido. ¿Recordáis lo que Dios dijo a Caín? Que el pecado, the sin is knocking at your door. El pecado está tocando a la puerta, ¿sabes? Dios preparó eso. Pero la única expectación de Dios del que va a ocupar la posición de Caín es no actuar sobre su resentimiento. No, Esa es su única expectativa. controlar, ¿no? Controlar el Sí, sentimiento. contención. Es lo que espera Dios de Caín. Por eso le avisó. Entonces, todo lo que son Caínes, o cuando nos encontramos en la posición de Caín, necesitamos muchísima contención. Pero es Dios que nos hizo resentidos. Es así. Es necesario. Recordáis que Adán había llegado a ser un siervo de dos dueños. Entonces Dios tuvo que crear esta situación conflictiva para separarle de Satanás. ¿Okay? Y también nos cuesta mucho aceptar a veces que las situaciones conflictivas, las situaciones difíciles, que Dios los ha preparado para nosotros. Nos cuesta entender eso. Lo más fácil es tirar la toalla, abandonar Sí. y decir, bueno, que venga otro y coja el palo, ¿no? Sí. Y no solamente abandonar, condenar el otro. Es lo más fácil. Porque no vemos qué Dios está haciendo. Y preguntamos, oye, yo no creo que es Dios que me ha preparado eso. Muchas veces decimos eso. Pero si llegamos a darnos cuenta, como mi tío abuelo, es Dios que te prepara el camino tan difícil en preparación. ¿Okay? Entonces, por eso, otra victoria de Jacob es cuando se enfrentó con Esaú, lo tenía muy claro. ¿Okay? Esaú no es mi enemigo.
Entonces, pudo tener un corazón como Dios. Dios no ve enemigos. Aún a sabiendas que Saúl venía para matarlo, Para porque matarlo. era consciente. Sí. Entonces, en su corazón, este no es mi enemigo, este es mi hermano. ¿Sabes? Y le voy a salvar. Le voy a salvar. Entonces, Esaú es nuestro, Jacob es nuestro héroe. Si entendemos la victoria de Jacob, podemos solucionar muchísimos o todos los problemas que tenemos en nuestra vida y en nuestra iglesia actual. El problema de nuestra iglesia actual es que no hay Abeles victoriosos. No hay. Hemos interpretado el principio divino como si el que llega a la posición de Abel tiene todo el derecho de condenar De ser servido. el resentido. De ser servido. De condenar el resentido. Ese es el punto. ¿Okay? El condenar el resentido es el punto. Y esa ha sido la práctica del principio divino en la iglesia unificación. Por eso Pablo siempre dice que no lo entendemos. Por eso Pablo dijo eso. Que no entendemos el principio divino. ¿Por qué? Si empezamos a pensar en todas las experiencias en la iglesia con la posición de Caín y Abel que hemos tenido, casi todos los Abeles siempre han buscado una sumisión. ¿A que sí? Sí, ser servidos. Lo que esperan de su Caín es sumisión. No, Dios no espera ninguna sumisión de su Caín. Dios preparó el Caín para ser resentido. Espera más bien lo contrario, lo que Así nos es. acabas de explicar. Así es. El Caín, Dios lo preparó para ser resentido. Pero solamente hay una cosa que le dijo Dios. Contención con tu resentimiento. ¿Hasta qué? Hasta que el Jacob, el Abel, tenga victoria. Entonces, ¿qué estamos esperando en nuestra iglesia española? Abeles victoriosos. Mientras no hay Abel victoriosos, los Caínes seguirán resentidos. Ese es el trabajo de Dios. Eso es lo que no hemos entendido en el principio divino. Este punto. Que buscamos Caínes sumisos. Y Dios no quiere que el Caín sea sumiso ante ti. Porque si no, no se restaura. Hombre, no se restaura nada. No se restaura nada. Es así. Dios no quiere eso. Es el trabajo de Dios. Es Dios que hizo el Caín resentido. Buen punto. Sí, de hecho, bueno, aunque Abel es una posición representativa, Sí. Puede perder su posición cuando no cumple su responsabilidad. Así es. Y Adán fue creado como hijo de Dios, pero perdió su posición. Sí. Entonces, al perder su posición, digamos que quedó dividido. ¿Cuál es, digamos, la situación de Abel cuando no cumple su misión? También queda dividido. Sí. Entonces, por eso Dios no pudo contar ni con la familia de Adán, ni con la familia de Noé, y en el caso de la familia de Abraham, tuvo una opción por ser la tercera oportunidad. Sí. Más que nada en relación con Abraham. Porque la condición, digamos, para recibir, digamos, para establecer el fundamento para recibir el Mesías, fue transmitido a Isaac. Y entonces en la Biblia se dice el Dios, según los judíos, Sí. de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob fue victorioso. Así es. Y a partir de ahí, digamos, vienen los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y por esa razón, digamos, el Mesías pudo venir al pueblo de Israel. Sí. Pero es muy interesante, digamos, de que podemos perder la posición. Así es. Que nosotros, digamos, en la posición de, por ejemplo, como miembros del movimiento de unificación, de alguna forma estamos en la posición de haber recibido el Mesías. Sí. Pero para entenderlo de corazón, para recibirlo de corazón,
para, digamos, estar unido al corazón de Dios, tenemos que establecer el mismo fundamento de Caín y Abel, pero en una situación bastante más favorable, que es la comprensión y el estudio del principio divino que ahora tenemos. Así es. ¿Vale? Sí. Por esa razón, nosotros tenemos que ser mucho más consecuentes, por el mero hecho de que conocemos la fórmula de la providencia de Dios para tener éxito. Entonces, claro, nosotros conocemos la fórmula de la providencia para tener éxito, recibir el Mesías y comprender el corazón de Dios, y no lo hacemos. No lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, pues no lo hacemos, estamos destruyendo nuestro fundamento y le estamos dando el trabajo a las generaciones siguientes. ¿No? Eso verdaderamente es un error tremendo, que de hecho son errores consecutivos que han habido en toda la historia. Así es. Pero podemos decir que se ignoraba, porque como tú has dicho, Jacob intuía, de alguna forma tenía una predisposición espiritual para comprender. Y nosotros podemos comprender, pero perdemos la intuición. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra comprensión es muy pragmática para nosotros. Si comprendemos aquello que nos interesa. Un poco parecido, digamos, a Caín, ¿no? Y a Esaú, ¿no? Y de alguna forma el mismo Adán. Y también Adán. Digamos, la comprensión pragmática. Y yo creo que aquí tenemos un problema, digamos, de verdadera comprensión, ¿no? Porque lo que tenemos que comprender es el corazón de Dios. Y por eso necesitamos al Mesías. Pero el Mesías es la liberación para nosotros. Es, digamos, la separación total del mal y totalmente conocer y comprender el corazón de Dios. Por eso estamos viendo en un tiempo de una gran oportunidad que si no lo entendemos es porque no hemos establecido condiciones para entenderlo. Porque claro, todo lo bueno viene sobre la base de condiciones buenas. Y todo lo malo viene sobre la base de condiciones malas, ¿no? Por eso Satán, si nosotros establecemos malas condiciones, Satán es que no nos perdona. Bueno, no nos perdona, no sabe perdonar. ¿Comprende? Nos va a reclamar. El lado de Dios, un error es una lección, pero tenemos que tener la humildad de reconocerlo, ¿no? Y superarlo. Y es por eso que para que podamos recibir al Mesías, para que el Mesías puede llegar, incluso si viene el Mesías, no lo podemos recibir sin estas condiciones. Entonces, lo más importante, la lección más importante, es que nuestro curso tiene que ser el curso de Jacob. Sobre todo nosotros de la Iglesia Unificación, que hemos aceptado el Mesías. Le hemos aceptado, pero no hemos recibido lo que Él nos quiere enseñar, aunque le aceptamos. Y por eso, lo más importante para nosotros es emular la victoria de Jacob en nuestra vida. Fue la primera, Jacob es nuestro victoria, ¿no? Para Dios, para el lado de Dios, la primera victoria. Sí, es la primera victoria. Entonces, nuestro héroe tiene que ser Jacob. Entonces, para cualquier persona que quiere ocupar la posición de líder, la posición de Abel, tiene que entender el curso de Jacob, como lo explica en la Biblia y el Padre heredero. El curso de Jacob. Un líder que no conoce el curso de Jacob no está cualificado para liderar, porque se va a fracasar, seguro. Y va a culpar el Caín, cuando es él que tiene la culpa. Entonces, cuando somos líderes, necesitamos emular a Jacob. ¿Lo veis? Porque Jacob fue victorioso en todos los sentidos, hasta cuando se enfrenta con el resentido. Jacob calmó el resentimiento de su hermano. Entonces, si entendemos eso, nos hacemos buenos Jacobes, buenos Abeles, las cosas van a cambiar en ese movimiento. Si entendemos eso. Pero muchas veces
pensamos que yo me hago Abel. ¿Para qué? Para que me facilitan todo eso. Que me lo dan. Toda la primogenitura es por mí. Me pertenece a mí. ¿Entiendes? Y tampoco no me mandan al territorio difícil. Muchos Abeles no quieren ir a hacer fonés ni testimonio, pero es difícil. Hay que ir al territorio difícil. Hay que ir allí y ser victorioso allí. Y en relación a la batalla en relación con la batalla del ángel también nos viene Ahí. ¿no? Y Dios te va a mandar los malos para darte una buena paliza a veces. Eso sí. ¿Y qué vas a hacer? Correr. Yo me voy corriendo de aquí. Y todo eso se aprende, sobre todo en aquellos años de fundraising en América. Sí, señor. Estaba sudando la vida 24 horas al día. ¿Y qué haces? Abandonar. Suerte tengo yo que tenía buenos hermanos instructores. Me explicaban esto. ¿Te explicaban el curso de Jacob? Sí, señor. Y te prepara para cualquier dificultad en la vida. Es decir, vulgarmente hablando, te dan huevos para enfrentar la vida, que no tienen muchos, que pretenden ser Abeles. Muchos quieren ser Abeles sin ir por el curso de Jacob. Eso es lo que yo veo. Por eso, ¿cómo está nuestra segunda generación? Es por nuestra culpa. Dejar que gente que ocupa la posición de Abel, que no han ido por el curso de Jacob, sí, para dirigir, para usurpar posiciones. Por eso nuestra segunda generación está así. Culpa. Entonces nuestra iglesia está esperando, no Abeles, Jacobes victoriosos. El Abel victorioso. El Abel victorioso. Ese es Jacob. Sí, señor. Y para terminar, porque una vez que se consigue esto, recibimos lo que el Mesías nos ha traído. Ese es el fundamento para recibir el Mesías, este curso. Entonces, el Mesías vino y se ha ido, ¿y qué nos dijo? Vosotros no me entendéis. Vosotros no habéis entendido el principio divino. En otra palabra, vosotros no habíais recibido lo que el Mesías trae. ¿Está bien? Pues muchas gracias.